van a tener un valor, no sé, por ejemplo 0. Y después es lo mismo para la carga última, y eso les va a dar a 0. Entonces yo busco el punto, va a estar acá, y estoy entre medio de las cuantías, porque estas son las cuantías de refuerzo de la columna. Entonces estoy entre el 5 y el 6, más tirado al 6. Entonces yo digo, ok, la columna con este esfuerzo voy a armar con el 6%. Ya me tiro siempre para arriba. ¿Ya? Y ese 6% lo multiplico por el B por el H y calculo el área total del refuerzo para este tipo de columna. Y ahí hacemos el tema de lo que dice el desplazamiento, a ver cuántas barras entran y qué barra libre. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver, tranquilidad, tenemos varias clases para. ¿Profe? ¿Y ese promedio que dice si es que da 0,85 es un juego ¿Ya? simple, no? Sí. Vale. No, a menos que, por eso le insisto, si que llegara a dar un gamma así como de, no sé, 0,88, claro, pues ahí ya no es tan promedio, y ahí de repente puedes elegir conservadoramente, cuando eliges la relación de aspectos más bajo, es más crítico. ¿Ya? Entonces si estáis, no sé, con 0,85, podéis trabajar con 0,8. También estaría bueno. Ya quedar un poquito como sobredimensionado, pero no hay problema. Nada tan terrible. Ya. Venga, no. Pequeños minutitos. Y... el balance es muy largo. Déjamelo volar la luz. Ya, entonces cuando miren el resumen, se van a fijar, bueno, al principio sale toda la cháchara como la diapos, lo más importante. ¿Cuáles son los factores de reducción? ¿Cuál es el factor de transición si es que aplica? ¿Y cuál es el alfa de reducción para la compresión? Es como la única cháchara que hay y como la más importante. Y después ya entramos como al procedimiento del diseño. Procedimiento, diseño. ¿Ya? Entonces, el primer punto, que es como el más difícil en realidad, es el balance. Es decir, momento de balance y carga axial de balance. Básicamente lo que hacemos es, tenemos la columna va a tener un A0 en tracción, un A0 en compresión, ¿ya? A priori, la columna igual pudiese tener las armaduras laterales, ¿ya? Pero en este caso las despreciamos, ¿ya? En balance, solo considerar armaduras de borde. Tracción y compresión. Esto de manera conservadora. Ya, obviamente si alguien lo suma va a ser un poquito mejor, pero no hay problema. Entonces esto lo elimina. ¿Ya? Sabemos que esto mide H total y desde acá hasta acá va a medir D. Esto es el eje del centro de gravedad. ¿Ya? Entonces acá obviamente dibujamos el D que se extiende. Dibujamos el grafiquito de las deformaciones, que hay algo de este estilo. Con el B de balance, deformación última es 0,03, ¿cierto? El hormigón se empieza a agregar. Y la deformación de tracción es igual a la deformación de fluencia, que es 0,0021. ¿Ya? Hasta ahí no hay problema. Y esto, si lo extendemos, básicamente vamos a tener el A0 por la fluencia. Sabemos que está fluyendo, así que está bien aplicar como ya el FS fluyendo. Y acá arriba voy a tener ahora un A de balance con la compresión acá de 0,85 FC' por B. Y vamos a tener la armadura, que lo voy a poner con otro color como para que se entienda que es otra cosa. Vamos a tener acá, que es armadura en compresión por el FS'. Aquí lo asumo que está fluido. ¿Ya?
desde acá HM y HM. Ya, esto es pura geometría, no he hecho nada extra. El primer paso es sacar los triángulos semejantes. Acá, es como triángulos semejantes. Donde vamos a tener el CB es igual a la deformación del hormigón. SU, como el D, el largo completo, va a ser la sumatoria de ambos. Es decir, D EU más ET. Es decir, el CB es igual a D por EU partido en EU más ET. Ya. Obviamente eso lo podemos evaluar y sacar como la relación de aspecto porque esto va a ser un número conocido. Y con el CB puedo calcular la altura del balance, ¿cierto? El beta 1 por el C de balance. Y esto debe ser 0,85 siempre cuando el FC sea menor a los 30 megapascales. ¿Ya? Esto no lo anoto. Aquí lo anoté súper genérico. Luego, si hago sumatoria de fuerzas horizontales, voy a tener que el P de balance es igual sumatoria de carga seca en compresión, que sería 0,85 FC' por B por el A de balance más el área en compresión por la fluencia y esto sería menos el área en tracción por la fluencia. ¿Ya? En este caso, como yo les digo que las columnas normalmente trabajan de manera simétrica, el AS va a ser igual a la S'. Entonces explica que el P de balance es 0,85 FC' por A de balance y por B. ¿No? ¿Por qué dijo eso? Esto es por la simetría de la columna. De refuerzo es lo que les mostraba, que por ejemplo si en algún lado tienen más fierros que el otro, la columna como que el gráfico empieza a tomar como una curvatura. No es lo que queremos que ocurra. Entonces normalmente la armadura, tanto la cara superior como inferior, va a ser igual. O si está todo distribuido, bueno, eso también era un problema que ocurría cuando hacíamos evaluaciones. Yo por ejemplo colocaba aquí, no sé, y yo decía poner enunciado 4, 8, la columna está armada con 12 barras del 28. ¿Ya? 4 barras arriba, 4 abajo y bueno, los costados también de acuerdo. Pero cuando yo hacía el balance, básicamente tenía que tomar la columna y decir que aquí arriba habían 4 barras del 28 y aquí abajo habían 4 barras del 28. ¿Cierto? Esa es la S a tracción y esa es la S a compresión. ¿Ya? Entre comillas estoy eliminando las que están aquí, ya, pero es por un tema aquí como del análisis y ser conservado. ¿Ya? Se los dibujo por un tema de que ocurrió el error que de repente cuando calculaban la capacidad a tracción, por ejemplo, que ya hablaban, ponían las 12 barras, y eso está malo. Porque al final cuando esto trabaja en tracción es solamente la parte de abajo, que son las 4 barras del 28. Y solamente a compresión arriba son 4 barras del 28. Entonces, por eso que doy el ejemplo y lo estoy anotando. ¿Ya? Si se fijan aquí para el balance, esto es una ecuación. Entonces básicamente ustedes podrían tener anotado esto, que así se calcula el balance, después determinan el A y ya con el A ocupan la ecuación. ¿Ya? Profe, ahí ya se está verificando la fluencia, lo que había dicho del F'. Sí y no. A priori lo deberíamos chequear, ¿ya? Pero sí, lo deberíamos chequear. No lo tengo aquí con número porque estoy como en el caso más genérico, pero ocurre similar a parte como del análisis. No sé si se acuerdan cuando veíamos el caso del doble armado, que uno partía con la hipótesis que estaban fluyendo tanto abajo como arriba, ¿ya? Entonces bajo esa lógica también debiésemos ocurrir lo mismo acá. Asumo que ambas fluyen, que es lo que estoy considerando acá, y después debiese hacer una suerte de chequeo.
¿qué es lo que ocurre que si no fluyen? Si lo pensamos así numéricamente, si no está fluyendo, este valor es más pequeño, por lo tanto va a quedar un restante como de recta, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, este término al estar restando va a ser más pequeño esto, es decir, tengo menos capacidad todavía. Entonces, sí, es más conservador incluso porque la curvatura te va a quedar un poco más abajo, pero como, insisto, como tenía un factor de reducción que después se le aplica como adicional a esto, en realidad asumir que ambos fluyen no es problema. Se puede ser chiquita de todas maneras, pero insisto, no es tanto el problema. ¿Ya? Y con este término, he hecho aquí escribirlo rápido. En este punto acá, después hago sumatorias de momentos, ¿ya? Pero en este caso se hace desde el centro de la vía, o bueno, centro del elemento. ¿En este caso fue el ejercicio o simplemente? Siempre es así. Por un tema de simplicidad. Por eso que dibujé aquí el h medio y h medio. O sea, estoy parado en este punto. ¿Ya? Entonces, como estoy parado en ese punto, lo que yo digo es, ok, mi momento de balance va a ser igual a la fuerza que está arriba, y ya sé que es todo el bloque de hormigón, 0,85 Fc', por B por A de balance, ¿cierto? Toda esa fuerza traducida como en una carga puntal se va a estar en el centro de acá. Entonces sería H medios, que está a esta altura, menos el A medios. H medios menos el A de balance medios. Más. Después sería la ubicación de este. Este término, si recordarán, es el D. Esto es recubrimiento, ¿cierto? Y hacia arriba, el recubrimiento normalmente vale lo mismo, ¿ya? Entonces pudiesen escribirlo como recubrimiento o como recubrimiento prima para asociar que con el recubrimiento a compresión arriba, ¿ya? Pudiese que por enunciado lo demos diferente, pero no creo. Sería demasiado ingenio la verdad las cosas. Entonces sería la carga arriba prima, ¿cierto? Por H medio menos el recubrimiento. En este caso no lo tengo como recubrimiento, lo tengo como típico. ¿Ya? Recuerden, el D, cuando hablamos de D, es la altura desde la fibra más lejana del elemento hasta la tracción. Y este D' en realidad sería desde la fibra más lejana hasta la compresión. ¿Ya? Y después me quería sumar solamente la armadura abajo, y eso sería D menos H. ¿Ya? Es netamente esa geometría aquí, no hay nada diferente. Luego, nuevamente, si la armadura es igual a la armadura prima, que les va a ocurrir en todos los casos, el momento B, que es expresado como 0,85 Fc' por A de balance por B por H medio menos A de balance medios más AS por FI por D menos D'. Y ahí ya tienen el primer punto del gráfico, ¿cierto? Entonces al final hay que ocupar una ecuación, por eso que insisto que esta materia de verdad que es muy mecánica. Calcular C de balance, que va a ser un número, al final está sujeto, si se fijan, como por la altura de la sección que estemos analizando, el P. El A, bueno, lo sacamos directo y aquí reemplazar valor. ¿Ya? Entonces de aquí que viene, y de hecho es pregunta teórica, ¿qué pasa si a la columna, qué pasa con el punto de balance si a la columna le cambio el área? Al menos en compresión no pasa nada, porque aquí, si se fijan, no depende de la armadura que tengo, a menos que la armadura sea diferente. ¿Ya? Y en el caso acá de los momentos, acá el momento sí aparece la armadura. ¿Ya? Entonces ahí ya no es tan directo decir que el momento de balance se mantiene, el momento de balance va a cambiar. ¿Ya? Y aquí, como es un área en compresión, quizás no se acordarán, de hecho yo lo saqué ahí en la diapo, pero en la diapo aparece acá. ¿Se acuerdan cuando veíamos viga, dependiendo el nivel de deformación, teníamos un factor de reacción phi? ¿Ya? Y en viga, y sobre todo si lo
controlábamos al 50% del área de balance, estábamos siempre aquí del 0,9 hacia arriba. ¿Ya? En este caso, como estoy en un balance, estoy justo acá. Donde, bueno, aquí en este caso lo dividen por 210.000 megapascales. Pero nosotros, como lo dividimos en 0,02, aquí es 0,021. ¿Ya? Como estamos acá, si nos fijamos, el phi de reducción va a ser 0,65 para columna cuadrada y para columnas circulares 0,75. ¿Ya? Entonces aquí, obviamente, los factores de imbalance, el phi es igual a 0,65. Entonces aquí directamente, bueno, es cosa de multiplicar, pero el punto de reducción sería rho de balance por momento de balance, punto coma, por la carga de balance. Y ahí tendríamos el punto ya determinado. Tenemos los dos, tanto el punto así como sin reducir, así como el que ya está más adentro. Tenemos ese y ese. Ya. Entonces ahí ya tenemos el tiro un tercio del problema que se resuelve. Ya en la siguiente clase vamos a ver los otros dos puntos que quedan por determinar, que sería el de la compresión, que es como lo único diferente entre comillas, y el de abajo de flexión es una viga simplemente abajo. ¿Ya? De hecho, alguien si lo quiere ver en la casa, como les digo, como que consideren esto, pero ahora solamente con la armadura abajo, con los 4 phi de 22. O sea, pensando si fuera numéricamente. Entonces aquí van a determinar el A se por FI, 0,85, FC' por D, y determinan el momento abajo. Momento 0, A se por FI, D menos AM. ¿Ya? Y una viga simple. Entonces ese punto también ya está como cubierto, pero lo vamos a ver bien al detalle en todo caso. ¿Ya?